número 01458. CNE, Elecciones Generales 2021. Esta es una historia de personas con futuro. Mijo, ya levántese. Vaya a traer el congelador. Mamá, es domingo, ha de estar cerrado. No, mijo, ahorita todos estamos trabajando. Traiga rápido que mañana vienen los camiones de la pavimentación. Con el sol que hace, harta colita y agua vamos a vender. Apure, apure, ya le hago el desayuno. Municipios, gobiernos provinciales, parroquiales y empresas públicas se reactivan gracias a los créditos entregados por el BEDE, beneficiando a más de 10 millones de ecuatorianos. Banco de Desarrollo del Ecuador. Más que banca, somos desarrollo. Sembramos futuro. Autorización número 1603. CNE, Elecciones Generales 2021. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y quiero saludar al señor doctor Hernán Pérez Luz y al doctor José Hernández. A los dos, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, esto provocó esta invitación, digámoslo así, pero además estas ideas que José lo analiza en un artículo sobre el voto nulo, provoca también una reflexión política y una de decisión. Mientras hay sectores que promueven que la gente participe, que los ciudadanos se interesen por ver qué proponen los candidatos, en definitiva que nos preocupemos por el futuro del país, hay otros que, como dice José, no han participado, en unos casos porque no calificaban, en otros porque se bajaron después de haber anunciado su propia candidatura y claro, quieren un porcentaje de votos que es permanente, pero quieren transformarlos en un instrumento propio. Doctor Pérez, un buen año hasta hoy que es Día de Reyes, se puede desear y esperemos que el 21 sea mejor, así es que saludarle nuevamente y agradecerle por su participación. ¿Qué comentarios, qué le dice a usted estas posiciones que van asomando como topos, como diría José? Bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias Francisco, un saludo a José y obviamente pues a todos ustedes un feliz año. Vea, lamentablemente el tema nulo en el Ecuador, el hacer campaña por el voto nulo tiene toda una historia. Yo recuerdo desde la primera campaña en la que el voto nulo adquirió una posición prácticamente casi nacional. Fue en la campaña de escoger una de las constituciones que iba a entrar en vigencia luego de la dictadura militar. Ahí el ingeniero Febres Cordero lideró una campaña agresiva a nivel nacional, muy costosa, por cierto, induciendo a la gente a tratar a que se vote nulo por ninguno de los dos proyectos en el intento de interrumpir o dañar el proceso de retorno a la democracia y que más bien este proceso de retorno siga el cauce tradicional de esa época, que era la convocatoria de una asamblea constituyente donde aparentemente la derecha ecuatoriana pensaba tener pues, una mayor presencia o mejor posición. Y fracasó rotundamente, no obstante que la constitución del año 45, a la que nadie le había puesto atención, sacó una votación importante, pero el voto nulo tuvo de lo que yo recuerdo, del retorno a la democracia, esa inauguración. Y así por el estilo, ¿no? Han habido en la historia nuestra reciente estas figuras políticas que de alguna manera el voto nulo, como bien me dice José, no es pues un voto inocente, es un voto que tiene una significación, que tiene busca un objetivo. Y evidentemente, lamentablemente, la decisión de los candidatos ahora para irse por promover el voto nulo, tienen obviamente un interés de socavar básicamente restar votos, digamos, el caudal de votos que democráticamente deberían distribuirse, a ver si de alguna manera se le resta voto a un candidato o al otro y poder de alguna manera presentarse luego de las elecciones como una especie de triunfador, entre comillas.
Claro. Saludar a José Hernández también, feliz año, José. Bueno, estos temas a los que nos tienes acostumbrados poner el dedo en la llaga, es un instrumento, como recuerda el señor doctor Pérez, es un instrumento político el voto nulo, es una forma también de manifestarse. Yo personalmente no creo que sea antidemocrática, pero claro, si este instrumento político, la última campaña en donde se hizo, yo mismo decía que había que anular el voto frente a esto de elegir el Consejo de Participación Ciudadana, ojalá la menor cantidad de votos, y así pasó, que tenemos, claro, ahí en ese consejo, gente que va desde el 1.5 al 3%, por lo tanto les restaba legitimidad. Pero en este momento el voto nulo puede llevarnos a un fracaso de la convocatoria y de lo que puede pasar. José, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días para Hernán y para toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación y por supuesto para todos mucha salud y mucho bienestar este año. Creo que es lo que nos podemos desear. A ver, me parece que aquí hay varias aristas en este tema que por lo menos se han ido detectando por muchas conversaciones o por muchas posiciones que se están viendo a emerger. No, todavía eso no cuaja, todavía no hace parte de todo el proceso y todavía el voto nulo no tiene los protagonistas que de alguna manera se hagan los supuestos responsables de llamar al voto nulo y por ende los que podrían aspirar a beneficiarse políticamente de ese caudal de votos. Eso está cocinándose, eso está ahí, pero por supuesto aquí hay algunas tesis que están en presencia ya, que están actuando, y una de ellas es, Francisco, pensar que en efecto gente que no ha participado, y en esto se está viendo gente, no sé si son del señor Noboa o son solamente simpatizantes del señor Noboa, todavía no se sabe ahí si él se va a hacer cargo de eso, pero sí están en redes. Mucha gente que dice, señor Noboa, si no pasa la elección, entonces vamos por el voto nulo. Por supuesto que eso tiene muchísimo que ver con la no presencia en este momento del señor Noboa en la papeleta presidencial. Y también lo recuerdo yo, hay posiciones, por ejemplo, ¿no es cierto?, de Fabricio Correa, que son en cambio ellas públicas y que Fabricio se ha alejado, digamos, de la candidatura para supuestamente, veamos cómo lo hace, pero ya hay videos, etcétera, donde llama a votar por el voto nulo. Entonces, ahí hay una teoría primero, Francisco, y es decir que si los votos nulos llegan al 40%, ya ganaron la elección. Y entonces se tiene que anular la elección, lo cual, por supuesto, que no es exacto. El Código de la Democracia es claro en decir que si llegasen a obtener el 40% el voto nulo, y todos los otros votos de los otros candidatos que participan en cualquier tipo de elección sumados no llegasen al 40%, entonces el voto nulo ahí anularía esa elección y el Consejo Nacional Electoral estaría obligado a volver a hacer una elección. Y por supuesto, esto no tendría incidencia salvo repetir la elección, pero por supuesto que en medio habría un triunfo político para aquellos que quieren, de alguna manera, ¿cuál sería ahí el propósito? Deslegitimar aún más, digamos, esta democracia endeble en la cual nos movemos, muy maltrecha, etcétera. Entonces, me parece que ese es el debate que está ahí. Y por otro lado, Francisco, solo dejo otro tema sobre la mesa, y es que finalmente el voto nulo, y tú mismo lo has dicho ahora con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuando se llamó a votar por el voto nulo, incluido el Consejo de Participación teniendo
esa frágil representación y esa poca legitimidad, pero es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, finalmente, no coincide mucho esta teoría de deslegitimar cuando quien va a ser elegido o quien va a ser designado, o en este caso elegido, pues igual va a ocupar ese cargo. Entonces, finalmente va a ocupar ese cargo y va a tener esa representación y va a tener esa autoridad. Entonces, sí me parece que ese es como también el otro tema, es el voto nulo, en el fondo no sirve, pero podría servir políticamente para deslegitimar un proceso y entrar en un mayor desgaste de la poca democracia, la poca institucionalidad que todavía nos queda. Claro, y ahí, señor doctor Pérez, entonces pueden estar buscando cómo se ve, y se puede notar durante todo el proceso, no solo con las actuaciones del Consejo Nacional Electoral, sino de varios candidatos, varios incidentes creados, la propia intervención de este Tribunal Contencioso Electoral, que al final termina poniéndose en el camino democrático, pero estos incidentes avanzan en algo que yo decía, este es un relajo bien organizado, y parece que el siguiente paso es provocar una deslegitimación de la votación. ¿Usted creería que además hay algunos otros candidatos que estén pensando restarle votos a otro con proponiendo el voto nulo? Ya no solo deslegitimar el proceso, dañarlo, sino también en busca de los míos ya están seguros, van a votar, y los que no están seguros no voten por ninguno, y entonces el mío avanza de mejor manera. Usando como digo yo, existe el voto nulo, es democrático. También lo no democrático sería usarlo como instrumento para dañar la propia democracia, doctor Pérez. No, por supuesto, por supuesto. Y bueno, eso lo vamos a tener que ver, como dice José, en los próximos días. Yo sí creo que hay unas escaramuzas por aquí y por allá. Son fichas que van a tener que armarse, porque en algún momento alguien va a tener que liderar esto. Y cuesta mucho dinero. Es decir, tampoco es algo tan sencillo. Si quieren tener un efecto y un impacto a nivel nacional. Recordemos también que aquí lo que va a haber es un abuso, ¿no?, de la situación en la que atraviesa, o aprovechamiento de la situación psicológica del país, ¿no?, la situación de sanitaria, la frustración, la crisis económica. El voto nulo va a tener que encauzarse en esa línea, ¿no?, de total rechazo a todo el sistema, en el afán. Yo no creo que llegue al 40%, pero sí podría. Se puede incrementar. La idea de los promotores de esto. Claro, se puede llegar a una situación en la que haya una presencia importante que afecte. Yo creo que sí, afecta a candidatos. Habría que ver a qué candidatos, en qué segmento esta votación nula, esta votación suicida va a calar en el fondo. Pero va a afectar simplemente a todo el sistema, ¿no? A un golpe duro al sistema democrático. Evidentemente que hay dentro del derecho de libertad de expresión, pues respetar, pues, las personas que quieran, pues, andar por ahí gritando que se vote nulo, pues tienen derecho a hacerlo. Yo no soy partícipe de andar sancionando o tratando de que eso no se haga, pero evidentemente aquí va a haber una intencionalidad. La frustración que siente el señor Noboa por haber sido él mismo realmente el culpable de su desastre electoral, o de no preparar a tiempo su candidatura, a esa va a tener probablemente que sumarse otros candidatos o figuras que van a subirse a esa camioneta y a ver qué sucede, digamos. Es realmente irresponsable. El país atraviesa, pues el electorado atraviesa una situación muy difícil ya de por sí, ¿no? Esta segunda ola de la pandemia está pegando fuerte, y es natural, es comprensible una situación de frustración, de negativismo, y ese es lo que se va a aprovechar realmente esta elección esta opción. No hay todavía una. Claro, no hay un objetivo claro, es decir, Sí. qué va a pasar después. Excepto Yo le recordaba disparar. el tema,
Y el tema del año 78, cuando Félix Cordero inicia la campaña del voto nulo, bueno, la idea de él y del grupo que lo acompañaba es que queremos tener un retorno constitucional a través de una asamblea constituyente. Sí. Cosa que también no era fácil, porque la dictadura ya había puesto las reglas del juego, pero había más que sea decir, bueno, el que vota por esto nulo, es un mensaje que queremos retornar a la democracia, pero por otro, acá no se sabe. Aquí, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que están buscando? Álvaro Noboa, que se va a convertir ahora en el gran elector del país, no creo. Pero sí afecta y vamos a tener este ruido, ¿verdad? Este ruido durante la campaña que va a distraer o a molestar, a impactar en un país que necesita claridad de debates, de propuestas. Va a venir alguien a decirnos voten nulo, porque nadie vale, solamente yo no estoy en la papeleta, hay que anular. Claro. José, desde este punto de vista... Ya es el culmen del incremento, digamos. Sí, claro. Sí, alguien le ha convencido, si no soy yo, no es nadie. Y en esa forma, si el que gobernó... Alguna asesora que tiene. Claro, si el que gobernó 10 años no dice, si no estoy yo, no es nadie, pone a nadie a lo mejor de candidato, pero está. Y sabe que la lucha política es estando. José, estas partes oscuras que se pueden encontrar ahí, que son apuestas, ¿no? Disparan, y que la arrogancia más grande podría resultar esta que hemos dicho, es decir, no estoy yo, no, esto no sirve. Los votos demuestran en el señor Noboa cómo ha ido perdiendo sus opciones electorales, ¿no? Pero ya es un capricho, tiene los recursos para causar daño. No sé si esté dispuesto ahora para hacerlo, cuál sería el objetivo, pero sí veo otros sectores que podrían alentarlo a hacer esta pelea para tener otros beneficios ellos. ¿También observas eso, José? Bueno, todavía, Francisco, hay que esperar. Vemos que todavía la señora Silka Sánchez, que es la vocera del señor Noboa, pretende que supuestamente no hay el certificado del Consejo Nacional Electoral, del contencioso electoral. Y entonces bueno, ayer ya se fue, digamos, contra el secretario del tribunal, y ella está pensando seguir haciendo gestiones por ese lado, y eso me parece que es lícito, es su trabajo. Ella es abogada además, o sea que ese es su trabajo. La preocupación aquí, Francisco, es, claro, uno, es una incógnita qué va a hacer el señor Noboa, algo hará. Pero sobre todo, Francisco, no habría que perder de vista que estas escaramuzas, como dice Hernán, que se notan, que se ven, que estamos analizando, hacen parte del contexto, y el contexto no es un contexto favorable ni para los electores ni para la democracia. No es ese contexto favorable. Entonces, porque las escaramuzas sobre el voto nulo hay que sumarlas. ¿A qué? Hay que sumarlas a toda esta situación de incertidumbre que se creó, hay que sumarlas a todos estos elementos que hay sobre lo que haga el señor Noboa o no, a pesar, y también en esto estoy de acuerdo con Hernán, de que fue su propia culpa la que lo llevó a estar por fuera de la papeleta. Hay que sumarlo, por supuesto, a toda la situación de desencanto, de hambre en muchos sectores, de incertidumbre que hay. Hay que sumarlo a la segmentación, a la atomización, por el hecho de tener 16 candidatos a la presidencia de la República. Hay que sumarlo a toda esta incongruencia, incoherencia, a todo este relajo,
como tú lo llamas, organizado, que se produce alrededor de si va a haber los debates, cómo son los debates, que creo que en el fondo al país eso poco le interesa, al país real. Si hay debates, no hay debates, eso es cumplimiento de la ley que tiene que observar, por supuesto, el Consejo Nacional Electoral en la organización de esos procesos, pero pero todos son elementos que suman, que suman, que suman, que suman. Y entonces, a la final de todo esto, estamos viendo un país que creo, sinceramente, que por las circunstancias, en muchos casos, económicas, sociales, de salud, por la crisis económica, por el desempleo, es un país que no tiene puesto el ojo sobre ninguna prioridad. Entonces, aquí no hay prioridades y en esas prioridades no es de tiempos, sino de conceptos y de valores o más exactamente de intereses de qué se está jugando el país en esta elección. Entonces, es una absoluta perplejidad, incoherencia, caos, que se observa y de incertidumbre en la cual va a ser muy complicado para el elector que vote, digamos, que sume en alguna dirección y que sume fundamentalmente pensando en qué se está jugando a través de ese voto. Me parece que la situación, el voto nulo está sumando a todo este escenario que no es favorable, total, que es inquietante, y que a la postre termina siendo triste. Si puedo expresar una emoción, Francisco, termina siendo muy triste que el país, después de tantos tumbos, después de todo lo que ocurrió durante 10 años, después de todas las incertidumbres y la falta de norte, de certezas que se vivió con el presidente Moreno, después de todo eso, el país siga jugando como en un casino. O sea, es saber dónde cae la bolita, pero es un juego. Da la impresión que el país está entregado como a fuerzas del azar, de la casualidad y no de la racionalidad, de estar centrado en torno a intereses, estar centrado en torno a prioridades. Y eso es no solo grave, sino muy triste. Claro. Hernán, esto es consecuencia de que alguien desarticuló todo, desvalorizó todo, perdimos partidos políticos, se generaron 280 y pico de movimientos y los que sobreviven todavía están ahí. La democracia como que es un instrumento este rato como para atacarlo, porque se busca, ¿no? Al fin y al cabo, en unos casos la dictadura del proletariado y en otros también a veces un liberalismo así muy brusco. Y entonces, o aquí en el país, o hay correístas o anticorreístas, y los anticorreístas son todos aquellos que no piensan como él, y entonces encontramos que están en el 81, 84%, y la democracia es otra cosa. ¿Cómo ayudamos para que estos candidatos, que ya están 16, trabajen por la democracia y no comiencen diciendo ellos mismos, yo no soy político? Yo no creo en esto, entonces, ¿para qué diablos están? Dice uno, ¿qué hacen ahí? Si nada de esto les gusta, nada les parece, ¿qué hacen ahí, doctor Pérez? Claro, es irónico, ¿no? De que los propios candidatos a la presidencia, que nadie quiere ser político. Exacto, sí. A tal grado de desprestigio ha caído la política en el Ecuador, que los propios políticos prefieren ser ciudadanos, empresarios, lo que sea, pero menos que se les diga político. Y yo creo que esa es parte del gran drama que atravesamos en el Ecuador, lamentablemente. Vea la situación, no, a lo que decía José, yo quisiera añadir también el desprestigio del CNE, ¿no? Sí. Si hubiésemos tenido un consejo electoral y un tribunal electoral, contencioso electoral de lo suficiente que gane el prestigio en el país, buena parte de estos problemas no se hubieran sucedido, pero encima de esto tuvimos esta pugna, este relajo, como usted dice, Francisco, entre estas dos instituciones,
que prácticamente está muy desgastada. Entonces es muy fácil ahora el pescar a río revuelto y echarse ahora una campaña hacia el voto nulo, ¿no? ¿Qué hacer ahora frente a estos 16 candidatos? Mire, ayer el candidato Romero ha tenido una intervención que salió en redes de lo más oprobiosa, tildando, no voy a repetir la palabra, insultando a los candidatos con los cuales él va a tener que ir a los que debatir. Entonces, va a debatir, sí. Sí, fue una cosa. En este momento, el Consejo Nacional Electoral debería, en otro mundo quizás, decirle al señor o que él se excuse, que no está invitado. Simplemente, ¿cómo va a invitar a una persona que de antemano tilda en los peores términos a su? Pero ese es básicamente, ¿no? Ahora va a haber una carrera de quién es el más soez, quién es el más el más populista, el que insulta más, etcétera, ¿no? Lamentablemente. No sé si usted es barcelonista o por la camisa puede ser del Emelec, siendo guayaquileño. Yo sigo la escuela del doctor Rosemena Monroy, que dijo alguna vez que el fútbol había arruinado al Ecuador. Bueno. Hay ya una posición mucho más clara. Entonces, sí. Le iba a decir porque, claro, si lo más profundo del señor Romero es proponer que el Barcelona sea campeón de América, uno dice, bueno, si eso piensa hacer como presidente, entonces, claro, lo que ha dicho sobre el debate, ya no solo sobre los otros candidatos, lo que ha dicho sobre lo que es debatir nos lleva a una falta de preparación para la democracia, ya no solo para ser candidato, para vivir en democracia, doctor Pérez. Claro, lo que usted comenzó a decir, Francisco, al principio, este péndulo a lo que hemos ido, ¿verdad? Ahora resulta que a fuer de proteger el derecho de participación, que tiene un poco que ver con toda esta filosofía de constitucional que tenemos en el Ecuador. Entre paréntesis, mire, las constituciones que más se parecen entre sí a la ecuatoriana, y eso es reconocido por los expertos de derecho constitucional, son la de Venezuela, la de Bolivia y Ecuador. Claro. Imagínense. Esa era la hoja de ruta, claro. Esa era la hoja de ruta. Exactamente. En materia de derecho constitucional, las tres constituciones son puestas como una especie de modelo, no le vamos a llamar cuál, porque tiene unos nombres bastante alambicados, pero en todo caso, esas son como las guías dentro de Ecuador, Venezuela y Bolivia. En fin, es esta idea de que la participación ciudadana en política tiene que tener la menor barrera de ingreso, y que básicamente se destruyó la idea de los partidos políticos, se la sustituyó por la de los movimientos, se eliminó realmente la necesidad de tener estructuras nacionales, se creó la idea simplemente no del afiliado, sino del simpatizante, es decir, una persona que pasa por la calle puede ser simpatizante, firma, sí, claro. y en la siguiente esquina lo espera otro movimiento que también firma, y hemos ido degradando con la idea. Y esto tuvo una idea bastante bien organizada por parte de Correa, es decir, en la medida en que se fragmentaba, en la medida en que se fragmentaba y se destruía la institucionalidad, es más fácil, obviamente, para un caudillo poder gobernar. Eso ha sido histórico, digamos. José, desde este punto de vista, entonces, un elemento más, no resulta, alguien quiere aprovecharse ese 17% que suele ser normal de los votantes, quiere sumar 1 o 2 puntos más para decir que él representa ese 19%, algo así, que llegue al 40% me parece, pese a las dificultades que hay, me parecería muy difícil, pero no habría que descartarlo. Entonces, ¿qué deberían hacer los que ya están de candidatos frente a esto que va a sonar y que puede tener repercusiones, José? Francisco, si uno le suma a los votos nulos, los blancos y también. Habrá absolutamente, y eso se ha visto también en otras votaciones, los votos nulos, blancos, los abstencionistas
aquí la tentación será de decir que el partido o quien represente al voto nulo habrá obtenido 30, 40%, digamos, la sumatoria que dé todo eso. La sumatoria que dé. Y eso, evidentemente, frente a quien llegue de primero, y se está viendo que por los sondeos y otras herramientas se ve que esto no va a ser más allá de un 24 o 25% para quien llegue de primero en esta primera vuelta, pues evidentemente que esa tentación va a existir de querer sumar todo lo que haya para poder decir que finalmente quien represente el voto nulo, quien se haga supuestamente propietario de eso, pues es la mayor tendencia política del país. Estarán analizando cómo adueñarse entonces de esa propuesta y quiénes podrían correr por eso, ¿no es cierto? Claro, en arte eso es importante, Francisco. Hay un artista italiano que se hizo el propietario del temblor en México o del eclipse, ¿no? Sí. En arte eso es válido, ¿no? Eso se llama apropiación, bueno, justamente. Y artistas tenemos bastantes. En la actividad política nuestra estamos llenos de artistas, talento, pero... sí. Tienen talento para el drama. Sí. Sí, exactamente. Entonces, el tema y qué hacen los otros, Francisco. Exacto. Me parece que los otros, no sé cuánto los otros veo y no se puede hacer. Efectivamente no se puede generalizar el comportamiento del señor Romero o el comportamiento del señor Sañay o el comportamiento de otros candidatos. No se pueden comparar, digamos. Hay gente que ha sido básicamente, a pesar de representar en los sondeos poco, no han sucumbido al canto del populismo. En eso está el señor, por ejemplo, el señor Juan Fernando Velasco está Larrea, ¿no? Obviamente, Gustavo Larrea está. O sea, hay gente que a pesar de tener pocas cifras según los sondeos, que tampoco los sondeos no reemplazan las urnas, por supuesto, pero a pesar de eso, siguen manteniendo una actitud responsable, sensata, etcétera. Eso hay que saludar. Pero finalmente, Francisco, el comportamiento en general de la campaña, ¿no? Toda esta visión de ir a lo simbólico, ¿no? De hacer caminatas o de presentarse en TikTok, de hacer piezas para TikTok, de disfrazarse de viuda. Entre Terminator y Locas Viudas va a ser esto. O sea, todo esto no abona en una situación tan complicada, Francisco, tan complicada. O sea, eso demuestra que no se están tomando en serio. No se están esta idea peregrina, me parece que para conquistar el voto de los jóvenes hay que ir a hacer teatro y a veces tragicomedias, ¿no? El disfraz estos de Terminator y otros. A mí me parece que eso efectivamente da una idea muy pobre de cómo están viendo incluso a los propios jóvenes. Los Exacto. Jóvenes reflexionan. Deberían reaccionar. En sus contextos. Pero me parece que estas ideas de ir a recuperar votos en estos sectores, pensando que estos sectores son tan frívolos, tan triviales, como en algunos casos los candidatos se han prestado para hacer, me parece que también ahí da una pobre idea de cuán poco el espacio público, la reflexión de lo público y la conexión en términos simbólicos que tiene la política con las nuevas generaciones, pues también en eso me parece que hay un déficit muy grande, Francisco. Y les voy a pedir entonces, para concluir este diálogo, agradecerles la participación, pedirle al doctor Pérez y a José, esto que acaba de decir José es una forma muy pobre de ver a la juventud, de ver el futuro,
creer que todo se debe bajar a la chacota, dirían en el barrio, o sea, terminertos, viudas, de todo un poco, o sea, de todo un poco hasta, no sé, medios extraterrestres algunos, pero no dándole la importancia y la seriedad que requiere, no solo un candidato a la presidencia o una candidata, sino la visión que debe tener el momento difícil que ustedes lo han descrito, que vive el Ecuador y que hay que enfrentarlo, y enfrentarlo no disfrazado, sino enfrentarlo con severidad a ratos, pero que habrá que enfrentarlo. Un mensaje para esto, para que si bien los candidatos pueden echar mano de todas estas cosas, la ciudadanía y los jóvenes, entre comillas, a los que ellos creen llamar la atención con eso, reflexionen. ¿Se puede, Hernán? Difícil es, lamentablemente. Los candidatos muchas veces comienzan con una posición relativamente madura, pero algo les pasa, inclusive en la mitad del camino comienzan a resbalar por esta la tentación del populismo. La tentación, y no falta alguien que le diga, básicamente son asesores, ¿no? Son asesores de imagen, y lamentablemente en la democracia, y no solamente en Ecuador, hay este peso enorme de lo que es la comunicación. Al electorado se lo trata como un mercado, al candidato como un producto, y entonces se ven poco a poco enredados en manos de encuestadores, de imágenes, terminan pues con asesores, y poco a poco menos y menos se sabe qué tiene que decir el candidato. ¿Cuál es su visión de país? La única reflexión que puedo decirle es que generalmente estas cosas no funcionan, los hacen quedar como unos ridículos, y que si son candidatos que ya tienen una poca presencia a nivel de sondeo, que obviamente no son decisivos todavía, que al menos haga un esfuerzo obviamente por distanciarse y por identificarse y reclamar una identidad que sea sólida, y apostarle a propuestas serias para salir de la crisis. El Ecuador se enfrenta realmente a una situación muy complicada en estas elecciones. No son de alguna forma unas elecciones normales, porque la normalidad en el Ecuador ya con la crisis económica y sanitaria debemos olvidarnos. José, contigo terminamos esta última reflexión. Debe estar dirigida también al ejercicio ciudadano, ¿no? A rescatar la democracia, a rescatar la participación, y también en buscar una propuesta y una visión más o menos lógica y seria para el futuro, José. Francisco, se me antoja que cuando hay 16 candidatos que no han probado, ¿por qué están ahí? Lo lógico sería que en esta campaña cada uno pruebe por qué está ahí. ¿Por qué no se alió con alguien? Si cada uno cree representar algo, lo obvio es que lo demuestre. Ese debería ser el reto. Y en ese demostrarlo significa que seriamente, sobriamente, sinceramente, democráticamente, pudiera decirle al país en qué aporta su candidatura al país. ¿En qué? Pongo un ejemplo. El señor Yacu Pérez. El señor Yacu Pérez se ha hecho, de alguna manera, el representante del, digamos, del antisistema, en el sentido que él podría aportar visiones sobre lo ecológico, sobre una nueva actitud frente al mundo, al cosmos, a la naturaleza. Bueno, si ese fuese realmente lo de él, aquí el reto que él tendría es probarle a la sociedad que su visión, que su programa son necesarios para el país, y probárselo, lo cual no lo ha hecho. Es decir, él no tiene un plan ecológico sustentable, no lo tiene. No sabe cómo reemplazar la minería con el ecoturismo, no lo sabe. El ecoturismo podría ser una magnífica idea.
En otros países es una industria, pero él no maneja esas cifras, no las tiene claras, no tiene un programa en eso. Entonces, y cojo el caso de Yacu Pérez porque es ícono, un ícono en el sentido. ¿Se encuentra algún sentido en él? De lo que él propondría. Es decir, si hay una visión de lo ecológico, qué bien, porque la aplaudiríamos. Los verdes en Alemania cambiaron la política alemana, la cambiaron. Es decir, los partidos tuvieron que coger lo ecológico, coger esta visión, que no era solamente lo ecológico, era una actitud frente a la vida, y tuvieron que meter eso en sus programas. En ese sentido, para la sociedad alemana fue muy importante que existieran los verdes. Entonces, aquí el reto de estos ciudadanos no es disfrazarse, no es probarle al país cuán ridículos pueden llegar a ser. El reto debería ser probar que ellos supuestamente son necesarios. Y como no, eso es un problema complicado, Francisco. Para alguien que no tiene preparación. Porque el país no tiene capacidad para tener 16 programas diferentes. Lo que sí es que podría haber actitudes, visiones, políticas en sectores diferentes. Bueno, si estos candidatos, ya que están ahí, ya no podemos hacer nada. Los están imprimiendo este rato en el Instituto de los Militares. O sea, ya están imprimiendo la papeleta. Bueno, si ya están ahí, Francisco, por lo menos que prueben que su visión en algo es vital para el país, para que si no ganan, por lo menos su visión quede y los ciudadanos digamos, esa persona estaba proponiendo algo importante, luego recuperémosla para el país. Esto no ocurre y la pregunta es, ¿qué vamos a recuperar del señor Romero? ¿Qué vamos a recuperar del señor Sañay? Las groserías, los insultos, ¿qué vamos a recuperar? ¿Qué vamos a recuperar? Ese es el reto que deben tener este rato. Pruébenle al país que son necesarios y si no, ¿para qué se presentaron? Claro, si no, a lo mejor lo que recuperamos es que no vuelvan a estar, pero como ya vemos, les encanta estar. No importa para qué, pero estar. Yo quiero agradecerle al señor doctor Hernán Pérez Luz y al señor doctor José Hernández por este diálogo abierto, por contar sus experiencias, por reflexionar públicamente, cosa que es indispensable en estos días y que por supuesto generosamente ustedes lo hacen con los medios de comunicación. Una política de ideas tiene que volver. La democracia tiene que tener esto. ¿Para qué están? ¿Para qué quieren estar? Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Nuevamente un feliz año. Buenos días. Gracias, Francisco. Chao. Un gusto. De inmediato volvemos con el señor doctor César Rodríguez, candidato a la Asamblea por el Movimiento Unión Ecuatoriana, listas 19, y el doctor Giovanni Atarihuana, candidato a la legislatura, a la Asamblea Nacional por la Unidad Popular, listas 2. Ya regresamos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. A continuación, XFM se une a una